Samuel, capítulo 17, versículo 8 al 11. ¿Está ahí? ¿O tengo que seguirlo esperando? Amén. Vamos a leer la palabra. Dice así, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel. Este era a Goliat. Amén. Hablando. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dame un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Amén. Tuvieron dice la palabra, gran miedo. El filisteo, amén, puede tomar su asiento, ya el hermano oró, todos oramos. Este filisteo era un hombre de alta estatura, un poquito más alto que mí. Un poquito más alto que mí, nada más. No era mucha la diferencia. Pero este hombre tenía una gran capacidad en sus batallas, quizás que antes había tenido. Quizás no había nadie, o quizás traía cicatrices en su cuerpo marcadas, quizás de los triunfos que él había obtenido, amén, a través del tiempo, o en su profesión, o en la carrera que él tenía. Este hombre venía, amén, a atemorizar al pueblo de Dios. En ese entonces, amén, Saúl era el rey, amén, y Saúl estaba ahí nada más solo oyendo lo que este hombre decía. Dice la palabra que por 40 días este hombre estuvo atemorizando al pueblo escogido del Señor. Amén. Cada día se levantaba a estarle diciendo cosas al pueblo. Amén. Y les decía: ¿para qué os habéis puesto para pelear o para estar en batalla contra mí? Él decía y pedía a un hombre que viniera para que pelease con él. La intención era que los israelitas le sirvieran a los filisteos. Amén. Constantemente salía este hombre y se ponía enfrente, y los israelitas tenían temor y tenían miedo. Este filisteo vino a paralizar un ejército. Cuando dicen amén. Amén. Todo parecía terminar los días, amén, de estos largos días que este pueblo de Israel estaba teniendo. Este filisteo, como lo solía hacer, aparecía, amén, cada tarde o cada mañana. Él paralizó a este ejército que llevaba a Saúl, amén, a pelear, a combatir. Si yo pudiera hablar otras cositas ahí. Paralizó, como este coronavirus está paralizando al mundo entero, lo está desestabilizando ahora mismo, como mencionaba nuestro hermano Campo. Hay lugares que están prohibiendo ya nuevamente que las iglesias se vuelvan a reunir. En el lado de California comentaba alguien que no quería que se cantara, amén, y que todos tenían que estar protegidos. Amén. Pero aquí estaba este filisteo. Los mejores lanzadores de flecha no se sentían seguros de dar en el blanco a este hombre. Amén. La caballería tampoco se sentía capaz de arremeter contra este filisteo. Los más adiestrados con la espada tampoco hallaban manera como llegar y pelear contra Goliat. Amén. Y he puesto a la predicación de esta tarde: ¿en quién
está tu confianza? ¿En quién está tu confianza? ¿Será que la confianza está depositada en Dios? ¿O está depositada en tu fuerza? ¿O está depositada en alguno de los hombres de aquí de la tierra? ¿En quién está tu confianza? Este filisteo, amén, o el ejército de Israel no se sentía capaz de ir contra este hombre. Se tenía un miedo, un pavor, un temor, amén, que este hombre sembraba en ellos. Este hombre había sembrado el miedo en cada uno de los guerreros de Saúl. Todos estaban perplejos sin poder reaccionar ante Goliat. Goliat había sembrado miedo por 40 días al ejército de Saúl. Nadie quería morir a causa de la espada de Goliat. Quizás alguno de los pensamientos de los guerreros venía a ellos, decían: si yo le enfrento, yo quizás voy a morir, quizás no voy a ver más a mi familia, quizás no voy a ver a mis hijos, quizás si yo lo enfrento, quizás no tendré otra oportunidad de vivir. Amén. No había nadie en ese momento que se levantara en contra de ese hombre, porque ¿dónde estaban en ese momento los grandes peleadores? ¿En dónde estaban aquellos hombres que podían usar la espada, que sacaban pecho y decían: vamos a ir a pelear contra los filisteos? Amén. Pero aquí estaba la realidad de la vida. Este hombre tenía una estatura extremadamente grande. Amén. ¿Y cómo se miraría, amén, la persona que lo iba a enfrentar? Se iba a ver pequeño quizás, pero ahí estaba el ejército, ahí estaban los hombres, amén, con sus flechas, había sus caballerías, había ahí los hombres que tenían mucho conocimiento en la espada. Pero hermano, ahí llegó el momento donde la gente se puso a reaccionar. El pueblo de Israel en ese momento se encontraba, amén, afligido, se encontraba angustiado, sin nada que hacer. Sin nada que hacer. Porque no había manera que fueran contra él. Amén. No había manera, ellos no miraban ninguna oportunidad para sus vidas. Parecía que ellos estaban ahí esperando que este hombre viniera contra ellos. Amén. Isaí, de Belén de Judea, había tenido 8 hijos. 3 de ellos estaban con Saúl. Amén. Eliab, el primogénito, Abinadab y Sama. Pero había un hijo menor llamado David, el cual era pastor de ovejas. El trabajo de David era cuidar de las ovejas. El trabajo de David era ir a apacentar las ovejas. Amén. David, cuando miraba el lobo que venía contra las ovejas, amén, él salía y las defendía. Cuando el oso venía, David salía y defendía a las ovejas. El trabajo de David solamente era cuidar de las ovejas de su familia o de su padre. Amén. Pero en el campamento estaba pasando algo que nadie era capaz de enfrentar a este hombre. Amén. Y muchas veces así nos encontramos en nuestras vidas. No hayamos qué hacer cuando hay algo que está pasando en nuestras vidas. Cuando hay cosas que aparecen en tu vida o aparecen en la vida de alguien. Amén. Cuando los problemas están ahí, muchas veces nos quedamos sin hacer nada porque vemos que el problema es grande. Y decimos nosotros, si usted se pone a analizar, hermano, Goliat era un hombre adiestrado para pelear. Goliat estaba para ganarle a cualquiera de los hombres que se oponían. Pero hay algo que Goliat sabía. Yo no sé si usted antes lo ha escuchado esto, pero Goliat sabía por qué estaba atemorizando al pueblo de Israel. Sabía por qué estaba atemorizando al pueblo de Israel. Conocía quién era Saúl.
Porque si nos vamos a la historia, hermanos, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, la mano fuerte del Señor siempre estuvo con el pueblo de Israel. Hicieron grandes hazañas, amén, por medio, amén, del Señor manifestándose, amén, en los pueblos que ellos corrían, que ellos andaban. Y la mano del Señor era fuerte. Goliat de alguna manera había escuchado la historia del pueblo de Israel, pero en este momento él estaba desafiando al pueblo de Israel. Goliat es una tipología de Satanás. Y Goliat sabía esto, que la presencia de Dios se había apartado de Saúl. Esto es lo tremendo y la enseñanza que nosotros debemos de tenerla y mantenerla con nosotros. Goliat sabía que el Señor se había apartado de Saúl y que el Señor no estaba con Saúl. Entonces Goliat miró la puerta abierta y llegaba a atemorizar al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel había sido separado, Dios se había separado de ellos. Como muchas veces pasa en nuestra vida cotidiana. ¿Sabe qué? El diablo sabe cuando la presencia de Dios no está en tu vida. ¿Sabe qué? Satanás conoce cuando tú estás en desobediencia, cuando estás en el pecado. Satanás conoce y viene y te desafía y lo que hace es atemorizarte como lo estaba haciendo con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque él conoce. Él conoce cómo estás. Cuando nosotros, hermanos, nos separamos de la gracia de Dios, quedamos vulnerables. Y cuando Satanás ve y conoce eso, te va a desafiar. Va a venir contra ti, va a arremeter contra ti y no vas a tener fuerza como parártele. No vas a tener la capacidad cuando tienes la presencia de Dios en tu vida. No es lo mismo estar en la presencia de Dios que estar fuera de la presencia de Dios. Y es donde muchos cristianos y empiezan a indagar en su mente y empiezan a decir que qué pasa, que yo no veo que Dios me ayuda, no veo que Dios me auxilia, no veo que Dios está conmigo. ¿En dónde está Dios? ¿Qué pasa con el Señor? Pero si estás tú fuera de la presencia de Dios, ¿cómo quieres que Dios venga y te dé la protección? ¿Cómo quieres que Dios te proteja si tú mismo te has salido del camino de Él? Goliat conocía y ya sabía que la presencia de Dios, porque como le dije, Goliat es una tipología de Satanás. Porque en estos tiempos, si lo aplicamos en este tiempo que estamos viviendo, ¿sabe qué? Satanás sabe cómo está tu vida. Y te va a poner cosas enfrente que vas a decir, ¿y cómo lo voy a pasar? ¿Y qué voy a hacer para avanzar hacia adelante? Usted se da cuenta que hay gente que nunca avanza. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Porque sabe que le hemos mostrado la debilidad, la parte débil que hay en nosotros a Satanás. Entonces Satanás arremete contra nosotros y nosotros no tenemos fuerza para ir contra él. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios se ha separado de nosotros. ¿En quién está tu confianza, hermano? Tú tienes que aprender que la confianza debe de estar solamente en el dador de la vida. Tú tienes que aprender que la confianza solamente debe de estar en Cristo Jesús, quien me fortalece. ¿Sabes qué? Entonces podemos sacar pecho, como dijo David. ¿Quién es este incircunciso que está arremetiendo contra el pueblo escogido del Señor? ¿Por qué estamos permitiendo que Satanás o Goliat esté atemorizando? Cuando el padre Isaí mandó a David que le llevara alimento a sus hermanos al campamento, amén, en ese momento que él iba llegando, sus hermanos se enojaron y le dijeron, ¿qué haces aquí? ¿Por qué no estás allá apacentando a las ovejas? ¿Por qué no te vas allá a cubrirte allá y estás allá tranquilo? No debes de estar acá, David, porque David era el menor de los hermanos. David, lo que él estaba llegando, salió ese paladín, salió Goliat y empezó a hablar nuevamente. Y David lo escuchó y le dijo, ¿quién es este incircunciso? ¿Quién es este hombre que está atemorizando al pueblo de Dios? Y dijeron, algunos le dijeron,
Él empezó a preguntar, el rey había dicho que todo aquel que venciere a este hombre le daría a su hija para que se casara y lo pondría en un lugar alto, y cuantas cosas Saúl había prometido para aquel que venciere a Goliat. Y David preguntaba y David preguntaba a sus hermanos, le preguntaba a los que estaban ahí, y hasta cuando llegó a los oídos de Saúl, Saúl lo manda a llamar. Amén. Y la historia usted la conoce. Conoce muy bien la historia que David fue y enfrentó a Goliat, pero yo no quiero darme a entender sobre esto. Lo que yo quiero dar a entender, que cuando la presencia de Dios se aparta de nosotros, hermano, el diablo se levanta contra nosotros y ¿sabe qué? Nos halla vulnerables, nos halla, hermano, sin el escudo, nos halla sin la espada, nos halla sin nada. ¿Y sabe qué? Lo que sucede, entonces andamos nuevamente en el mundo, caemos en los vicios. Caemos en los vicios nuevamente. ¿Por qué? Porque nos descuidamos. Nos descuidamos. Y Satanás anda, dice la Escritura, que anda como un león rugiente, buscando a quien devorar, a quien va a hallar fácil, a quien va a ser su presa, quién va a ser el siguiente. Todo esto que está pasando es lo mismo que pasó en el tiempo de Saúl, cuando estaba enfrente de los filisteos. ¿Qué va a pasar en estos tiempos que estamos viviendo? ¿Qué es lo que va a suceder? Se está preguntando la gente. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que está aproximadamente a llegar en estos tiempos? La Biblia dice que en los tiempos finales, amén, muchas cosas van a suceder. Vendrán pestilencia. Ahora mismo en nuestro país, El Salvador, se ha levantado una plaga de langostas. ¿Cuántos han oído eso? Y tienen miedo de que todos los cultivos se pierdan. Y si se pierde el cultivo, ¿qué es lo que va a pasar en el tiempo que también, en el tiempo de Daniel? Cuando Daniel interpreta el sueño al rey, cuando le muestra las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, es lo mismo que va a suceder. Los tiempos se tienen que cumplir en estos días. Tarde o temprano, muchos ya estamos esperando la venida del Señor. Muchos ya estamos preparados. Muchos nos queremos ir con el Señor. Muchos queremos estar con el Señor. Pero hay una etapa que hay que pasar en esta vida. Hay una etapa que pasar en la vida. A mí me llama mucho la atención la historia de Gedeón. ¿Cuántos saben la historia de Gedeón? Gedeón iba a pelear contra los madianitas, iba a pelear contra los amalecitas y otros reyes, otros del oriente, dice la Escritura. Iba con 32,000 hombres preparados para pelear. Me llama la atención, pero el Señor le dice: espérate, Gedeón, no vaya a ser que este pueblo se vaya a engrandecer ellos mismos y digan que por la mano de ellos mismos ha sucedido o se ha hecho el milagro. Diles que cuáles de ellos se quieren regresar y se pueden regresar. Y dice la Biblia que Gedeón mandó a pregonar y decirle que todo aquel que se quiera regresar se puede regresar el día siguiente. Dice la palabra que se regresaron 22,000. Regresaron para atrás. Pero el Señor le dice a Gedeón: espérate, todavía no. Es demasiado el pueblo que llevas. Había 3 ejércitos esperando a Gedeón para pelear. Los madianitas, los amalecitas y los de oriente. Habían 3 ejércitos preparados para pelear contra Gedeón. Pero el Señor le dijo: no, Gedeón, aún lleva demasiada gente. Vete al río y yo te voy a probar quiénes van a ir contigo a esa pelea. Amén, amén. Yo te voy a probar quiénes van a ir contigo a esa pelea. Yo te voy a decir quiénes son y quiénes no serán. El que lamiere la agua como el perro, lo pondrás a un lado. Pero aquel que doble su rodilla, también lo pondrás en otro lugar.
y yo te voy a decir a quién va a ir contigo, quién irá y quién no irá. Pero el Señor le dice, te los probaré. Y a mí me llamaba la atención también esa parte. Quizás Dios muchas veces está permitiendo estas situaciones para que nosotros realmente seamos probados de qué estamos hechos, si estamos hechos de la presencia de Dios o solamente somos oidores de la palabra. ¿Será que este es el tiempo que Dios está permitiendo para la iglesia y ver en qué realmente está la confianza? Amén, amén. Siempre he dicho que la cura siempre ha estado desde el principio del mundo. La cura es Jesucristo. No hay otro más. Solamente Jesucristo es el único que puede curar las heridas, las enfermedades, el cáncer, el SIDA, la osteoporosis, leucemia. Todo tipo de enfermedad, el único que la puede sanar se llama Jesucristo. A Él nosotros adoramos, a Él exaltamos. Todos nosotros miramos la gran hazaña de Gedeón, pero también miramos la gran hazaña que David peleó contra Goliat. Goliat sabía por qué estaba desafiando al ejército de Saúl. Goliat sabía que nada ni nadie podía enfrentarle a él. Su fuerza era tremenda. En lo humano no había nadie que pudiera contra él. Pero ¿qué es lo que estaba pasando a Saúl? Su ejército poderoso. ¿En dónde estaban los mejores peleadores? ¿En dónde estaban los que saben dominar muy bien la espada? ¿En dónde están los buenos oradores en estos tiempos? ¿En dónde están los que les gusta ayunar? ¿En dónde están los que les gusta predicar la palabra cuando todo va bien? Hermano, hay que predicar la palabra cuando va bien y cuando va mal. Porque ¿sabe qué? De todas las cosas Dios está viendo y está analizando cómo tú estás delante de Él. En estos tiempos que estamos viviendo, yo me preocupo tanto porque pueda ser, no lo sé, quién sabe cuándo Dios va a venir, quién sabe cuándo el Señor va a venir por segunda vez a la tierra. ¿Quién me puede decir en qué fecha el Señor va a venir? ¿Va a venir el 1 de enero del 2021? ¿O qué fecha está predestinada que el Señor va a llegar? ¿Quién de ustedes me puede decir cuándo el Señor va a venir? ¿Sabe qué? Es por eso que nosotros, nuestra confianza debe de estar solamente en el Creador de la vida. Nuestra confianza debe de estar solamente en el Señor y esperar que el Señor venga y nos pueda levantar. Porque ¿sabe qué? ¿Quién sabe si estos son los últimos días que estamos viviendo? Sí, Señor, sí, Señor. ¿Quién sabe si estos son los últimos días? ¿Y qué va a ser de tu vida si tú nunca le has entregado la vida al Señor? La vida es tan corta. El día martes, miércoles, estaba en el trabajo. De repente hay unas grúas, unas torres. Y en el trabajo donde estoy hay 5 torres que están girando constantemente. Y eran como a las 8 de la mañana, primera hora. El gruero levanta un paquete y viene el paquete del aire como a los 30 pies. Se abre lo que llevaba y le cae a alguien encima. A 2 personas les cayeron encima. ¿Qué es la vida? La vida hoy es, mañana no la tenemos. ¿Qué va a ser de nuestra vida si no la aprovechamos en el momento que estamos viviendo? Estos hombres quizás se levantaron como todos los días y dijeron vamos a ir a trabajar, y sí, se presentaron al trabajo, pero a cuestión de una hora de estar trabajando les cayó algo encima. Tanto fue así, hermano, que yo no sé si usted lo vio, pero aún por las noticias, salió por Telemundo, por Univisión, sacaron todo esto que sucedió. Yo pude grabar y dije, wow, esto es único que sucede muchas veces. Porque ¿qué es la vida? Decía yo en ese momento, sino solamente cuando estamos en la mano de Dios es que podemos saber que la vida tiene más valor. Y quizás así estaban
el ejército de Saúl. Quizás estaban valorando su vida. Quizás estaban cuidando su vida. Quizás ellos estaban diciendo, no vamos a ir contra Goliat porque vamos a morir. ¿En dónde estaban los grandes guerreros de Saúl? Como en estos tiempos que estamos viviendo ahora mismo, la iglesia no tiene que estar durmiendo, la iglesia tiene que estar despierta, la iglesia siempre tiene que levantar las manos arriba al Señor, hermano, porque eso es nuestro deseo y nuestro anhelo siempre. Hay que seguir orando. Yo decía el otro día, hay muchas razones por qué orar. Yo no entiendo por qué hay personas que no hayan que decirle al Señor. Ore por el vecino, ore por su tío, ore por su primo, ore por su hermano, ore por su padre, por su suegro, por su suegra, ore por alguien, ore por todo el mundo, ore para que el Dios se glorifique en aquellos que no han conocido de su poder, ore para que el Señor traiga almas a la iglesia, ore para que el Señor pueda traer de las tinieblas a muchas personas y los traiga a su luz admirable. Hermano, hay que despertar y no dejar que el diablo nos intimida. No hay que permitir que el diablo o Goliat se ponga enfrente todas las mañanas y te diga, ¿quién va a venir contra mí? ¿Quién va a estar contra mí? Porque Goliat sabe a quién está desafiando. Goliat sabe a quién está desafiando. Luego Saúl, usted conoce la historia. Saúl le dice, hombre, a David, ok, voy a permitir que vaya mis palabras, ven y toma mi armadura. Entonces y David se sentía incómodo con aquella armadura. Decía, yo no puedo ir a pelear, rey, con esta armadura, porque es demasiado grande, no me queda, no estoy apto para esto. ¿Cuál es toda la moraleja y la enseñanza de todo esto? Que con Dios todo lo podemos hacer. ¿Escuchó? Con Dios todo lo podemos hacer. Con Dios estamos sobrepasando, pero sin Dios estamos abajo. Con Dios podemos lograr muchas cosas. Sin Dios estamos perdidos. David salió a enfrentar a ese hombre, a ese obstáculo, a ese problema. David no lo vio que era un gigante. David no lo vio que la capacidad de él. David borró toda su mentalidad a lo que era el hombre este. Pero lo que David se plantó en su mente y en su corazón, que al que él servía nunca lo había defraudado. David sabía que si iba contra este hombre, David iba a ganar. David entendió en quién él había puesto su confianza. David entendió que el que estaba al lado de él, cuando las ovejas estaban siendo atacadas por el oso, y el Señor le dio la fuerza para apartar el oso y apartar el león de las ovejas. David entendió que era más fuerte el oso, el animal, que este hombre. Entonces David se llenó de coraje, se llenó de valor. Amén. Y dijo, yo voy a ir a pelear contra este filisteo. Y va a ver este filisteo con quién se está oponiendo. No se pone contra el ejército de Dios, sino que con el Señor se está oponiendo. Y muchas veces nosotros vemos más grande el problema, vemos el obstáculo que no lo podemos pasar, vemos la muralla ahí, vemos el muro y decimos, no, ¿cómo lo voy a brincar? ¿Cómo lo voy a saltar? ¿Cómo va a ser posible esto? Y vemos y pensamos que somos incapaces de hacerlo. ¿Cómo es que va a suceder que yo voy a brincar tan alto? ¿Cómo es posible que yo voy a hacer esto en el Señor? Y nos ponemos obstáculos en la vida, y muchas veces los obstáculos no nos dejan a nosotros crecer.
David, todo lo que oía del filisteo lo anuló en la mente. Todo lo que había escuchado del filisteo, David no le prestó atención. Gloria a Dios. Y usted sabe la historia. Y usted la ha escuchado muchísimas veces. Pero David dijo, no, ¿sabe qué? Te has metido con el Dios Todopoderoso. Esto es una afrenta que no la vamos a dejar pasar tan fácilmente. Lo que has hecho no está perdonable para ti. Lo que has hecho, atemorizar al pueblo escogido del Señor, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Oh, hermano, y la Biblia dice que David va contra Goliat y lo vence, hermano, pero ¿sabe qué? Un hombre pequeñito, un hombre bajo de estatura, ¿cómo fue posible que venciera a este gigante? Porque la confianza no estaba ni en el mismo David, sino que estaba en Dios. En Él es que nosotros debemos depositar la confianza. Yo sé que es difícil cuando estamos pasando, o cuando estamos enfrente de la circunstancia, o cuando la ola se ha levantado en contra de nosotros y pensamos, ¿qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Qué va a ser lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a suceder? David no le prestó atención a eso. Él siguió hacia adelante y la mentalidad es que este día el Señor te entregará en mis manos. La mentalidad de David era, este día el Señor va a romper todo ese temor. Este día el Señor va a derrotar al enemigo. Este día el Señor va a hacer una señal con mi mano. El Señor va a levantar su diestra. Él va a hacer el milagro. David no iba pensando cómo el filisteo lo iba a atacar. David iba haciendo una oración diciéndole, Señor, tú me guardaste, tú me pusiste en este lugar para estar enfrente de este Goliat. Oh, David empezó a hacer su oración de poder. Como muchos de nosotros tenemos que hacerlo. Muchos de nosotros, hermanos, hemos dejado de orar. ¿Por qué? Porque nos han atemorizado. Esto nos ha atemorizado. Y les digo personalmente, hubo un tiempo que yo me atemoricé mucho. Pero luego el Señor me dio la valentía y la fuerza. Porque, como dice el Salmo 24, de Jehová es la tierra, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. O sea que todo es del Señor. Nada es de nosotros. Todo le pertenece al Señor. David sabía eso, que de Jehová es la tierra y su plenitud. David sabía eso, que todo, hermano, lo que se mueve bajo la gracia de Dios es posible. Cuando nosotros depositamos nuestra confianza en Dios, es posible combatir cualquier tipo de enfermedad. Es posible de levantarnos, hermano, si es posible de entre los muertos, porque sabe que el Señor lo hizo. Así es. El Señor lo hizo. El Señor se levantó. Y si Él se levantó, nosotros también tenemos que levantarnos. Gedeón derrotó a los amalecitas. Amén. Pero el Señor tuvo que probarle quiénes eran los que iban a tener. Al final fueron 300 hombres que fueron con Gedeón. El Señor le habla a Gedeón y le dice, apresúrate y ve al campamento de los medianitas y los amalecitas. Y cuando él fue, uno de los soldados estaba contando un sueño que había tenido. Y se le estaba contando el sueño que miraba que una gran piedra o algo se movía y venía, porque los israelitas o los de Gedeón estaban en la parte de arriba. Los madianitas estaban en una parte de abajo, que algo venía y empezaba a destruir a todo el pueblo. Gedeón fue y cuando vio, dice la escritura, que era como langosta sobre la faz de la
que era un pueblo grande. Era un pueblo, hermano, que Gedeón iba con 300 hombres. Y cuando Gedeón oye el sueño, va a alentar a los que estaban con él y dijo: vayamos, porque Jehová ha entregado en nuestras manos a Gloria a estos pueblos. Dios. Así es. 300 hombres, y la Biblia dice que ellos eran muchos, miles. 3 escuadrones estaban en contra de Gedeón. Pero es ahí cuando podemos ver la mano del Señor. Los siervos de Saúl estaban ahí. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Yo dije una vez, muchas veces solo necesitamos que uno crea al Señor. Uno que le crea al Señor y moverá la mano del Señor a su favor. Muchos pueden estar atemorizados, pero tiene que haber alguien en estos tiempos que se levante a proclamar las buenas nuevas de salvación al mundo entero y que le diga al mundo: no temas porque el Señor tiene control el mundo. No temas porque el Señor viene pronto por una iglesia. No temas porque el Señor va a sanarte y va a liberarte de esa enfermedad o esa maldición. Dios está esperando que alguien confíe en Él. Dios está buscando a hombres y mujeres en estos tiempos que le digan a este tipo de situación que ya basta. ¿Sabe qué? Ya basta de estar atemorizando a mi familia, de estar viniendo, remitiendo contra mis hijos, contra mi esposa, contra mi esposo, contra mi familia. ¿Sabe qué? Porque Satanás es lo que quiere, causar división, que cada uno agarre para un lado y otro agarre para otro. Eso es lo que el diablo quiere. Ha venido a causar divisiones en la familia, pero ¿sabe qué? Es el momento de ponernos de pie y anular todo lo que el diablo puede hacer y poner en nuestra mente que lo que Dios puede hacer es mucho más que lo que Satanás hace. Lo que Dios puede hacer, puede derribar altares, puede derribar maldiciones, puede derribar cualquier oponente. Amén, amén. Cualquier oponente. ¿Qué es la vida? ¿Y en quién has puesto tu confianza? Bueno, nosotros les abrimos puerta al enemigo. Él entra. Y nos vuelve a bloquear, o nos vuelve a tirar. Nos tira. Y nos debilitamos. Porque Él sabe en qué momento, sabe que Él está esperando el momento para llegar y atacar. Así es. Muchas veces no es la cantidad, sino la calidad. No es necesario el número de miembros. Tú puedes armar un gran liderazgo en la iglesia, tener muchas almas cerca de ti o en la iglesia. Dios le dijo a Gedeón: te los probaré, porque muchos solo son, como decimos en el sabor, plantas. Muchos solo somos tuyas. Muchos dicen lo voy a hacer y no lo hacen. Otros solo llevan el título de ser cristianos. Y otros dicen ser y no lo son. Y otros están lejos de llegar a ser. Y otros solo son un número más. Yo te pregunto, ¿de cuál eres tú? ¿De cuál eres tú? ¿De los que pretenden ser y no son? ¿O de los que están lejos de ser llamados cristianos? ¿O solamente sos un número más? El ejército de Saúl solo era número. Solo eran números. Pero había un hombre, había un joven, David, confiando en la palabra del Señor. Gloria a Dios. Yo le digo a usted, ¿cuántos confían en las promesas de Dios?
¿Cuántos confían en la promesa de Dios? ¿Cuántos tienen su confianza en el Señor? Amén, amén. ¿Cuántos saben que si morimos, morimos para Cristo? Amén. ¿Cuántos saben que si vivimos, vivimos para Cristo? ¿Cuántos saben que de Dios, amén, depende todo? Si Dios quiere, aunque tú te protejas como te protejas, si Él lo permite, puede llegar la enfermedad. No importa. Puedes estar en tu casa y no salir, pero si Dios quiere, puede llegar la enfermedad. Eso es así. Pero si Dios dice que te va a guardar, Él te va a guardar. Gloria a Dios. Si Él dice que te va a librar de todos tus temores, Él te va a librar. Si Él ha dicho que te va a proteger, Él te va a proteger, porque Él sabe cómo hacerlo. Él tiene todo cómo hacerlo. Él tiene todo, señorío, todo el poder, todo le pertenece a mi Señor. A ese es el que nosotros adoramos. ¿Cuántos están conmigo en esta tarde para levantar las manos a nuestro Dios? Hermano, y decirle al Señor, mi confianza está en ti, mi confianza está en ti. Señor, yo no quiero defraudarte. Muchas veces nosotros defraudamos a nuestro Dios, y voy cerrando, porque la confianza no la tenemos en el Señor. Amén, amén. Hemos dejado de confiar en Dios. Sí, Señor. Así es. Sí, hay que cumplir las leyes terrenales, pero antes de eso cumplan las leyes de Dios. Antes de cumplir las leyes terrenales, cumpla las de Dios, y entonces se agregará lo restante, porque primeramente Dios estableció las leyes antes que el hombre las estableciera. Si vamos a cumplirlas, cumplamos como debe de ser en el orden. Más buscar primeramente el reino de Dios. Señor, sí, Señor. Y todo lo demás os será añadido. ¿En quién está su confianza? ¿En quién está su confianza? ¿En quién estás confiando, hermano? ¿En los $10,000 que tienes en el banco? ¿En los $20,000 que tienes en tu banco? ¿O en los $1,000 que te dieron? ¿O los $500 que tienes? ¿En quién estás confiando? ¿En eso? ¿Sabe qué? Los ricos viven preocupados, porque en las crisis que vienen, ellos tienen miedo de perder todo su dinero. Ellos se preocupan cuando los demócratas ganan, porque saben que le van a sacar los impuestos. Cuando los republicanos bajan los impuestos, cuando los demócratas suben, el rico vive pensando en su riqueza. Pues es aquí, nosotros somos más que esos ricos. ¿Entendió eso? Nosotros somos más que esos ricos. Y debemos de seguir pensando en aquel que ama mi alma, Gloria a Dios. en aquel que me amó, sin importarle mis defectos, sin importarle quién yo era, de dónde me sacó, de dónde me recogió. Él fue quien me sacó para ponerme en la luz. Él fue quien me trajo. Si algo nosotros debemos de tener, es siempre a nuestro Dios a nuestro lado. No como Saúl, que perdió. El Señor se apartó de Saúl por la misma desobediencia de Saúl. Así es. Si se lee 1 Samuel 16, 1, capítulo 1 y 2, donde el Señor mismo le manda un espíritu malo para que atormente a Saúl. Y el mismo David, que fue a enfrentar a Goliat, le tocaba el arpa para apacentar el espíritu que molestaba a Saúl. ¿En quién has puesto tu confianza? Voy a pedirte que se retire. Gloria a Dios. Gracias, Señor, gracias. Gracias.
Habrá alguien que se quiera reconciliar en esta tarde. Gracias, Señor. Gracias. ¿En quién has puesto tu confianza? Te amamos. ¿En quién está tu confianza? ¿En el Señor? Eres nuestro Dios. ¿O será que este es el tiempo que Dios dice, como le dijo a Gedeón, yo te probaré? Gracias. ¿Quiénes van a estar contigo? Gracias. ¿Quiénes van a ir contigo? ¿Será que este es el tiempo que Dios está hablando y no le estamos entendiendo y no estamos prestando oído a la voz de Dios? ¿Será que este es el momento donde Dios está diciéndote a los pastores, a los líderes, yo te voy a probar quiénes van a ir contigo? ¿Será que este es el tiempo? Porque después de que Gedeón salió victorioso, seguro que dio la gloria a Dios. Amén, aleluya. No importa, hermano, muchas veces cómo tú estás. De donde quiera que tú estés, Dios te puede levantar. Así es. Yo quiero cerrar diciéndole, no esperes más. Que el Señor ya te escogió, te eligió a ti. Servir al Señor con toda tu mente, con toda tu fuerza. Quiero despedirme de los hermanos que también estamos siempre en oración, pidiéndole a Dios que alivie las cargas de muchos, que les dé fuerza. Nunca ponga la confianza en el hombre, ponga la confianza en Dios. Confía en Dios sobre todas las cosas y Dios va a ayudarte en todo momento. Que el Señor Jesucristo te bendiga y te guarde. Amén.